Shalom, shalom. Le habla vuestro hermano y amigo Leví Ben Abraham. Moré de la casa de estudio Raíces Hebreas. Doy comienzo a un nuevo tema de enseñanza sobre nuestras raíces hebreas. Esta vez hablaré sobre la importancia de ir a los originales, a lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque los grandes entendidos en la materia dicen que el Septuaginta contiene no menos de un 30% de error en su transliteración y el Brit Hadashah no menos de un 40% en su transliteración. ¿Por qué? Porque en el reinado de Alejandro Magno tuvo un reinado de 12 años. A la muerte de Alejandro, se dividieron el reino en 4 bandos. Los 4 hombres de confianza de Alejandro se dividen el reino de los macedonios. Uno se queda con la parte de Asia. Antíoco el Grande se queda con los grandes territorios de Asia. Seleuco se queda con Babilonia, la Siria conquistada. Silimaco se queda con Macedonia. Y Ptolomeo se queda con Egipto. Este Ptolomeo era un asiduo lector y había acumulado los libros históricos de las naciones. En Alejandría poseía una de las más grandes biblioteca conocido hasta entonces. Este Ptolomeo tenía un bibliotecario llamado Demetrio. Este Demetrio le aconseja que se haga de los libros históricos y religiosos de nuestro pueblo judíos. Pero ¿qué acontece? Que ya Ptolomeo había entrado a Judea y la había invadido y se había llevado cautivo a la gran mayoría de nuestro pueblo. Los grandes jerarcas y príncipes de nuestro pueblo se la habían llevado cautivo. ¿Y qué dice Ptolomeo a Demetrio? ¿Qué hacemos? ¿Por qué ha pasado esto? Entonces, por consejo de él, preparan una mesa de la propiciación de los panes en plata con bordados en oros, devuelven los cautivos. En esos tiempos era sumo sacerdote Josefa, lo cual pues manda intermediario y manda a los esclavos y manda la mesa de los panes de la propiciación. Y le pide que le mande 6 hombres de cada tribu, para que le traduzcan del hebreo al griego. Esto accede la petición el sumo sacerdote. Pero ¿qué acontece? Que ya la mayoría de nuestro pueblo hebreo estaba en el exilio. Solo quedaban en Judea 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las demás tribus tenían muchos años en el exilio. Habían asimilado la cultura de los pueblos, la lengua de los pueblos. ¿Y qué acontece? Habían perdido su relación con el hebreo y con su cultura hebrea. Pero aún así, atiende la petición de Ptolomeo y los manda a buscar a esos hombres en el exilio, trayendo con los de Judea 70 hombres, faltaron 2. ¿Qué hace Ptolomeo? Lo aparta en un lugar donde ellos puedan tener paz y silencio para que traduzcan del hebreo al griego. ¿Y qué hacen? Traducen del hebreo al griego. Y esto es conocido como las escrituras de la Septuaginta. ¿Qué acontece? Que los sabios y entendidos en la materia dicen que esta traducción contiene no menos de un 30% de error en su transliteración. ¿Por qué?
porque el hebreo no contenía las vocales ni las puntuaciones y estaba sujeta a interpretación. Y por causa de esto se señalan los errores de unos hombres que ya también habían perdido su relación con el hebreo. Esto lleva a entender que realmente la Septuaginta no es confiable. El texto hebreo, al no tener ni las vocales ni las puntuaciones, pues estaba sujeta a interpretación. Ya no existía un judaísmo o escuela de enseñanza única. Estaban divididas en 24 escuelas de enseñanza de interpretación. Estaban divididos y subdivididos por causa de la interpretación y por causa de las grandes batallas verbales entre ellos por puntos teológicos. Y esto llevó a la división entre ellos. Estaban divididos y subdivididos. Los fariseos estaban divididos, subdivididos, los saduceos, estaban los helenistas, los herodianos, estaban los carismáticos, los celotes, los sicarios. Todos estos movimientos religiosos dentro de estos pueblos estaban divididos por causa de la interpretación. Y esto conlleva a esa división, puesto que el concilio de Nicea, a los comienzos del siglo IV, dispone de que Jerónimo traduzca del griego al latín, produciendo de esta manera lo que nosotros conocemos como la Vulgata Latina, Biblia Católica. ¿Qué acontece con todo esto? Que la Septuaginta tiene el error de interpretación no de manera voluntaria, sino porque se había perdido la relación con el hebreo y con la cultura hebrea. Pero la traducción del Brit Hadashah, conocido como el Nuevo Testamento, allí hay no menos de un 40% de error en su transliteración conforme a nuestros sabios. ¿Por qué? Porque esto se hizo de manera intencional. Dentro de ese Brit Hadashah sacaron muchas cosas y añadieron otras cosas. ¿Por qué? Porque fue traducida bajo una mentalidad antisemita. Y esta mentalidad antisemita lleva a que Roma rechazara a este pueblo y quería no parecerse al pueblo hebreo judío en su relación con Dios, ni en su escritura de Torá, Nevi'im, Ketuvim. Esto conlleva muchos errores dentro de la transliteración que se hace del Brit Hadashah. Esta relación y este problema proviene por el antisemitismo que ya existía en Roma. ¿Y de dónde proviene ese gran antisemitismo? Pues en el año 132 se levantaron varios hombres, entre ellos Akiva, Bar Yochai, y estos hombres comenzaron a conspirar contra el ejército de Roma. Y estaba un gran hombre, Bar Kokhba, a lo cual Akiva le cambia el nombre y le pone el nombre de Bar Kokhba, hijo de la estrella. Reconquistan a Jerusalén, a Judea, nuevamente por 3 años. Hubieron grandes batallas, hubieron muchos muertos de ambos lados. Expulsan al ejército romano de Judea, de Jerusalén. ¿Qué acontece? Que este Akiva
pues proclama que Bar-Coba era el Mesías que ellos esperaban. ¿Qué acontece? Que ya para los años 130 y tantos, ya había no menos de un 30% de los judíos que habían creído en Yeshua y que seguían las enseñanzas de Yeshua. Esto crea una división dentro del ejército de Bar-Coba. Debilita el ejército de Bar-Coba. ¿Qué acontece? Que este Bar-Coba, aún así, prepara un gran ejército. ¿Y qué dice? Le dice a Hashem Adonai Avinu Malkeino, mira, si tú no vas a estar con nosotros, tampoco estés contra nosotros. Es decir, en vez de proclamar la presencia de Adonai con ellos, para su propósito de conquista, hace lo contrario. Se van a la batalla, Roma los vence, someten a Kiva, lo matan a sus seguidores y Bar Yochai se esconde en una cueva con su hijo. Y de ahí pues relata lo que nosotros conocemos como el libro del esplendor, la Kabbalah. ¿Qué acontece? Que este hecho lleva a Roma a crear un antisemitismo descomunal contra nuestro pueblo por todos sus hombres que habían perdido en las batallas. Este antisemitismo sigue por siglos. Viene Justino Martín y proclama la famosa ley de reemplazo, y esta ley de reemplazo coge fuerza y da pie a una proclama de ley de reemplazo en diferentes lugares. Y llevo esto a cabo porque Constantino, a los comienzos del siglo IV, manda una carta imperial a la naciente Iglesia Católica. Todo lo que tenga un olor judío o sabor judío deben de sacarlo de sus iglesias. Y esto comienza a hacer cambios. Pasan sábado para domingo. Cambian la fecha de Pesa, Pascua. Cambian las festividades de convocaciones por las festividades patronales. Y cambian, ¿por qué? Porque no querían parecerse a los judíos en su relación con Dios ni en su vida de fe. Esto conlleva un problema dentro de las escrituras. ¿Por qué? Por los cambios que hacen escriturales en la traducción del griego al latín y producen la Vulgata latina. Por lo tanto, se debe de procurar a lo más que se pueda buscar en los originales, para poder tener una mayor interpretación, un mayor conocimiento y entendimiento de lo que Dios nos quiere decir a través de la Torá, los Nevi'im, los que tuvieron aún el Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque el Brit Hadashah fue contaminado en gran manera. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo hebreo ha sido un pueblo monoteísta desde siempre, desde los tiempos de Abraham hasta estos tiempos. La relación con un solo Dios. ¿Qué hace Roma? Hace el cambio. ¿Por qué? Porque los judíos eran monoteístas. Por lo tanto, ellos tenían que inventarse otros dioses. Ahora tienen un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esto es un trabalengua que no se entiende, porque Dios no se divide en tres. Esto es una falsa doctrina que trae confusión a los pueblos. Se nos llama a entender el propósito de Dios desde una perspectiva hebrea,
Por eso es que el conocimiento de las raíces hebreas nos lleva a nosotros a un mayor entendimiento y discernimiento de lo que Dios nos quiere decir y nos quiere hablar. ¿Por qué? Porque se le ha dado una muy mala interpretación al Brit Hadashah, y aún la Septuaginta, pues no es una interpretación veraz. Se nos guía por caminos extraviados. ¿Por qué? Porque no buscamos los originales, ni tampoco procuramos la interpretación de lo que se nos quiere decir. ¿Por qué? La creencia en tres Dios es una interpretación que viene del catolicismo romano. No está dentro del marco de las realidades que Dios nos ha dado en la creencia de la soberanía de único y soberano Dios sobre los cielos y sobre la tierra. Por lo tanto, debemos de buscar más allá de lo que se nos ha querido enseñar. ¿Por qué? Porque esa interpretación de un Dios trino es confusión. No está enmarcado dentro de las realidades que fue dada para que podamos entender el propósito de redención de nuestro Dios. Como guía y fuente que nos guía hacia un Olam Haba, hacia una revelación dada por Dios, como guía y fuente de bendición, de fortaleza, de santificación y de la gran esperanza de la redención para nosotros. ¿Por qué? Porque está enmarcado en unas escrituras que no están acorde a las realidades que fue dada desde su principio. Hay mucha confusión dentro de esto. ¿Por qué? Porque dentro del Brit Hadashah se injertaron muchas cosas y se sacaron otras muchas cosas. ¿Por qué? Porque se quería dar a entender de un segundo Dios. Y esto no está dentro del marco de la realidad. Hay muchas cosas allí que fueron añadidas. Y voy a dar algunos ejemplos de ellos. El texto bíblico que dice, tres son los que dan testimonio de mí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso no está dentro de lo original. Lo que dice allí, tres son los que dan testimonio de mí, el agua, el aire y la sangre. Se saca de contexto esto. Y hay otro texto bíblico que dice, y predicar el evangelio del reino a todo pueblo, tribu y lengua, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto último no está. Son añadiduras, y añadiduras como esta hay montones dentro del Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque se los quiere llevar a la creencia de un segundo Dios. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque el propio maestro de Galilea dijo, hablando cuando Satán lo tentó y le dijo, todos estos reinos te daré si tú postrado me adorares. ¿Y qué dijo? Apártate de mí, Satán, porque escrito está, solamente a Dios adorará y solamente a Él servirá. Nunca Yeshua se presentó como Dios sobre la tierra. Y siempre le dio la gloria y la honra a Hashem Adonai Avinu Malkeino. Y decía, lo que yo hago no lo hago de mí, sino de mi Padre que me envió. Lo que yo hablo no lo hablo de mí, sino de mi Padre que me envió. Le hace detenidamente lo que nos quiere decir el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga en tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Óigase bien, porque tuyo es el reino, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.
glorificó Yeshua a Hashem Adonai Abino Malkeino como único y soberano Dios sobre los cielos y sobre la tierra y sobre la mar y sobre la fuente de las aguas, y dio a entender que su soberanía es única y que no tiene igual. El problema de aquí es la mala interpretación que se le ha dado, la mala transliteración que se le ha dado a conveniencia del catolicismo romano. Y en ese problema y conflicto están los demás, que siguen las mismas enseñanzas, aunque dicen rechazarlo. No entendieron bien el propósito de Hashem Adonai Abino Malkeino a través de Yeshua HaMashiach, porque han creado confusión, algo que no es conveniente a la vida de fe. Adonai, Dios Todopoderoso, nos creó, nos formó, nos llamó a la fe, a la esperanza de un Olam Habá, a la redención de nuestras almas, pero creó un medio, una forma para alcanzar ese propósito. ¿Y cuál es el medio y esa forma? La Torá, los Nevi'im, los Ketubim y aún el Brit Hadashah. Son textos que nos relacionan con Dios, que nos comunican con Hashem Adonai y que nos proveen cobertura con Hashem Adonai siempre y cuando nosotros nos relacionemos tras la palabra de Él, tal y como nos fue dada para seguirla y aportar en ella nuestra vida de fe, nuestra esperanza, y ser útil a esa vida de fe para otros. Pero los pueblos no entienden.